muy difícil tratar de caracterizar la fauna de dinosaurios patagónicos a partir de una única característica. La diversidad que mencionamos es tan abundante que impide hacer una caracterización solamente de los dinosaurios patagónicos. Pero si hay una característica que de alguna manera los distingue de las faunas de dinosaurios de otras partes del planeta, es la abundancia de formas gigantescas. En la actualidad se conoce un grupo muy selecto, pero cada vez más extenso, de formas de saurópodos gigantescos, de animales que rondan aproximadamente entre los 35 y 40 metros de largo y que representan las formas de animales terrestres más grandes que se hayan registrado hasta la fecha. Este selecto club está formada por el Futaloncosauros de la provincia de Neuquén, el Puertasaurus de la provincia de Santa Cruz, el Patagotitan recientemente descriptos de la provincia del Chubut y el primero descubierto de este linaje, el Argentinosaurus vinculensis. Argentinosaurus fue descubierto en el año 1989 y su publicación data del año 1991, que es cuando se propone la especie Argentinosaurus vinculensis. Y por primera vez se descubre un linaje, o mejor dicho, en ese momento se descubre una especie de dinosaurio gigantesca que no había sido registrada en otras partes del mundo. El grupo de Argentinosaurus, al cual pertenece Argentinosaurus, es el grupo de los titanosaurios, que es un grupo de dinosaurios saurópodos dispersos muy ampliamente en todo el mundo, pero con una enorme diversificación registrada en Patagonia. De hecho, los primeros dinosaurios registrados en Sudamérica responden a este linaje de los titanosaurios. Argentinosaurus es actualmente uno de los titanosaurios más grandes que se conoce. El esqueleto que hemos podido reconstruir a partir de una docena de huesos que incluye unas 10 vértebras del lomo de Argentinosaurus representa un animal de 38 metros de largo con una cadera ubicada a 8 metros de altura, en donde todavía no podemos explicar los mecanismos fisiológicos que había adquirido esta especie para poder aprovechar el alimento que ingería, que debía ser en enormes cantidades para poder mover semejante mole. Los misterios fisiológicos y metabólicos de Argentinosaurus siguen siendo una incógnita para la ciencia. Pero lo que sí es cierto es que en Patagonia, hace 90 millones de años, rondaron por estas tierras poblaciones de estos gigantes que seguramente harían temblar el piso a su paso y cuyos representantes los tenemos en toda la geografía de nuestra Patagonia argentina. Seguramente uno de los dinosaurios más famosos del mundo es Tyrannosaurus, que está presente en películas y en casi todos los museos de Norteamérica y esqueletos de esta forma. Otro dinosaurio que compite en fama es una forma gigantesca, carnívora, encontrada en 1993 y publicada en 1995, denominada Giganotosaurus. Acá tenemos una reconstrucción completa del esqueleto que se realizó a partir de prácticamente el 90% de un ejemplar muy bien preservado de esta especie. Giganotosaurus es significativo por dos formas sustanciales. Primero, por el tamaño. Representa un linaje de formas gigantescas en el Cretácico superior, hace 90 millones de años, cuyos representantes estaban muy bien establecidos en estas latitudes y que compiten seguramente en tamaño y en ferocidad con los tiranosáuridos del hemisferio norte, pero también por los parientes de Giganotosaurus. La familia a la cual pertenece esta especie es la de los cárcarodontosáuridos, cuyos otros representantes los encontramos en el continente africano. La distribución global de los cárcarodontosáuridos evidentemente tiene que haber ocurrido cuando América del Sur y Gondwana
estaban fusionados y permitieron que representantes de esta familia se distribuyeran en ambos continentes. Giganotosaurus, Mapusaurus y otros carcharodontosáuridos reconocidos en el continente sudamericano son una evidencia firme de la presencia de esta familia. Y quizás otro dinosaurio que está en camino a ser igualmente conocido como Giganotosaurus o Argentinosaurus es un pariente de este último, el Patagotitan, descubierto hace 2 años en la provincia del Chubut. Patagotitan también es un titanosaurio de casi 40 metros de largo, que seguramente estaba muy cercanamente vinculado a Argentinosaurus, y es una evidencia de la presencia en Patagonia de un reino de gigantes.